Hola, hola. Hola, que el Señor les bendiga. Creo que ahí está. El Señor te bendiga. Espero que te encuentres muy bien, que la bendición del Señor siempre esté con nosotros. Quiero que esta noche meditemos en la palabra del Señor, que juntos podamos disfrutar de este tiempo en las manos de Cristo Jesús. Así que yo te invito a que oremos, cierra tus ojitos, inclina tu rostro y digámosle: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar este día aprendiendo de tu palabra. Que la misma, Señor, transforme nuestra mente y nuestro corazón. Que pongamos todo de nosotros, Señor, siempre a tus pies. Que este día tu unción, Señor, nos abrace, consuele, confronte y al mismo tiempo restaure, Señor, y que puedas hablar a cada uno de los corazones, a cada uno de mis hermanos que me están escuchando. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de este día lleva por título Caminando. Yo te invito a que abras tu Biblia, por favor, en Lucas, capítulo 22, versículos del 31 en adelante. Ponle queso a esto, dice la palabra. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Cuándo no, Pedrito? Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y vemos aquí al apóstol Pedro diciéndole: Señor, si es posible, hasta la misma muerte me iré contigo, no importa lo que pase, iré a la misma muerte contigo, Señor. Y el Señor le dice: Pedrito, mira, no sabes lo que estás diciendo, no tienes idea lo que va a pasar. Y esto nos da una pauta de que el Señor nos conoce. Dile al que tienes a la par: el Señor nos conoce muy bien, hermano. Lucas 22 del 54 en adelante narra: llegó la noche donde Jesús fue arrestado. Llegó la noche donde a Jesús lo golpeaban, le insultaban, lo apedreaban. Llegó la noche donde a Jesús estaban con un juicio increíble. Era la noche donde en realidad se vería hasta dónde iba a estar Pedro. Y curioso, qué cosas de la vida, que pasa lo siguiente, versículo 54, dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Yo me imagino que había mucha gente ahí. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, es decir, en Pedro, y dijo: también este andaba con él. Cuando no, una chambrosa, ¿verdad? Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, dice la palabra, lloró amargamente. Subraya esto en tu Biblia, por favor: lloró amargamente. Y vemos al gran Pedro llorando amargamente. Salió, huyó, supo que le falló al Señor y salió y huyó. ¿Qué es llorar? Yo creo que todos sabemos lo que es llorar. Todos desde muy bebés hemos llorado. Salimos a este mundo el momento que nuestra madre nos dio a luz y lloramos. Hemos llorado de niños por muchas circunstancias, a veces así sea por un berrinche, pero hemos llorado. ¿Y qué es llorar? Es simple, llorar es derramar lágrimas. Y Pedro lloró, Jesús lloró, todos hemos llorado. Llorar es expresar quejas, lamentos con insistencia en medio de lágrimas. Llorar es vivir a plenitud una situación, sentirla viva, padecer profundamente algo que te pasó, te sucedió, sea porque te hicieron o porque tú hiciste algo. Eso es llorar. Y dice acá la palabra que Pedro lloró amargamente.
Y cuando hablamos de amargamente es que Pedro lloró con mucha pena, con mucho dolor, tenía todos sus sentimientos encontrados al mismo tiempo: dolor, angustia, tristeza, frustración. Era un punto en donde las lágrimas caían y sus sentimientos, su sentir interior era desagradable, como una hiel, todo amargo, amargura en Pedro. Estaba triste y al mismo tiempo disgustado, al mismo tiempo asustado, mostraba tristeza, furia, desconsuelo. Fue un momento totalmente desagradable. Pedro, el gran pescador, un lobo de mares, un hombre que era un experto pescador en mar abierto, un hombre con un temperamento explosivo, que hablaba hasta por los codos, que actuaba sin pensar muchas veces. Ese era Pedro, el mismo Pedro que prometió ir a la misma muerte con Jesucristo y le dijo: yo voy a ir hasta la muerte contigo, Señor, no importa lo que pase, voy a estar ahí contigo. Y fue el mismo que después de esa misma noche le fallaría y estaba ahora llorando amargamente. ¿Sabías que el Señor nos conoce a plenitud? ¿Tú sabías que el Señor nos conoce, te conoce a ti y a mí por completo? Y el Señor le dice: Pedro, no sabes lo que estás diciendo. Yo sí te conozco, sé lo que tú eres y sé lo que va a pasar, Pedro. Conozco tu pasado, tu presente y tu futuro. Por eso dice Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y mira, el Señor conoce cosas que tú sabes de ti, claro, las conoces. Lo mismo que tú conoces de ti, el Señor ya lo sabe. Las cosas que otros miran de ti, el Señor las sabe. Esas partes secretas, el Señor conoce cuando nadie te observa, cuando nadie te escucha. Las cosas que tú haces en lo secreto, el Señor lo sabe. Así como el Señor conoce esos sueños de escondido, esas habilidades reprimidas, esas cosas que nunca te atreviste a expresar, a decir, a hablar. Esos hábitos que nunca decidiste enfrentarlos, todo eso el Señor conoce. El Señor conoce todo. Antes que te formase en el vientre, te conocí. El Señor conoce todas esas cosas que tú sabes de ti mismo y que los demás ignoran. El Señor conoce esos miedos, porque muchas veces tú puedes ser una persona fuerte por fuera, pero en tu interior quizás los que están a tu alrededor no conocen, pero el Señor claro que conoce esas áreas de tu vida. Esas inseguridades, esos temores, esas angustias, esas debilidades, esos momentos cuando te deprimes, cuando piensas que todo el mundo se te viene encima y estás solo y piensas que el mundo se te acabó. El Señor conoce esas situaciones de la vida que se vienen a ti como un torbellino, como un mar en forma de tormenta y que no quieres enfrentarlas. Quizá tienes temor de enfrentar la vejez, de enfrentar los años, de enfrentar las canas, de enfrentar los vicios, de enfrentar muchas áreas de tu vida que sabes que no están bien o que no te agradan de ti mismo y tienes miedo a confrontarlas. El Señor conoce todo de ti y de mí, conoce esas áreas de nuestra vida que inclusive tú ni siquiera conoces y que sí otros pueden decir que conocen de ti. A veces tú no sabes lo que hablan a tus espaldas, tú no conoces el concepto que otras personas puedan decir de ti. Pero el Señor conoce inclusive lo que otras personas conocen de ti, que tú estás ignorando. Las cosas que la gente podrá decir es que este o esta es un insoportable, es que no se lo aguanta, no se lo soporta. Todo eso el Señor conoce. Y además, el Señor conoce esas áreas que tú mismo desconoces de ti mismo. Y son esas cosas escondidas que tú desconoces. El Señor conoce que quizá muchas de nuestras actitudes del hoy es producto de todo lo que hemos vivido desde nuestra infancia, desde nuestra niñez. Esas cosas que tú desconoces. Hay muchas áreas de nuestra vida que nosotros no las conocemos, que nosotros mismos las desconocemos, pero el Señor sí las conoce. De todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos vivido, de todo lo que el Señor conoce y que pensamos que no las conoce o pensamos que el Señor nos olvidó. ¿Cuántas cosas nos han hecho pensar que el Señor no quiere perdonar nuestros errores? ¿Cuántas cosas nos han hecho pensar de que Dios ya no quiere saber de nosotros, que ya Dios no nos habla, que Dios no nos mira? Si nosotros nos damos cuenta, Pedro le falló al Señor y lloró amargamente. Pero también encontramos en la Biblia de un hombre llamado Judas, que lo falló. Judas le falló. Pedro le falló esa noche tan difícil para el Señor Jesucristo. Todos sus discípulos le fallaron.
porque ninguno estuvo con él. ¿Dónde estaban las multitudes que fueron alimentadas por los panes y los peces? ¿Dónde estaban en ese momento los leprosos, los paralíticos, los muertos que resucitaron? ¿Dónde estaban en esa noche? No había nadie, todo el mundo huyó y era un mundo entero que estaba fallándole a Jesucristo, golpeándolo, acusándolo, gritaban: ¡crucifíquenlo! ¡Mátenlo! Todos hemos fallado. Todos le hemos fallado al Señor. Todos. Un emperador que pudo haber dicho: no le crucifiquen, simplemente se lavó las manos y permitió que crucificaran a Jesús. Y así como Pedro lloró esa noche amargamente, mucha gente que le falló al Señor esa noche también lloraría amargamente. Judas, te aseguro que también lloró amargamente. Y en ese momento todos desaparecieron y el Señor Jesús se quedó solo delante de toda esa multitud que quería matarlo. Por las cosas que hemos hecho, por los errores que hemos cometido en la vida, por las cosas que hemos causado en nuestra vida o en la vida de otros, cualquiera que sea la circunstancia, y que el Señor las conoce. ¿Cuántas cosas o circunstancias nos han llevado a querer desaparecer? ¿Cuántas cosas en ti han generado el no saber nada de nadie? El desaparecer, el aislarte, el no ser nada, el no ser nadie. ¿Cuántas cosas causaron eso en tu corazón? Y el llorar amargamente, el cometer errores, el fallar, el haber metido las patas en cualquier forma, con razón o sin razón, con culpa de alguien o sin culpa de alguien, como sea. Muchas veces nos han tumbado y nos hemos aislado y nos hemos metido. Es como que nos hemos quedado en el suelo sin querer que nadie sepa de nosotros. Son etapas duras, difíciles, pero quiero decirte en esta noche que el Señor te conoce, que el Señor está contigo y conmigo y que no quiere el Señor que tú te des por vencido. Pedro lloró, todo el mundo lloraba. Judas también debió haber llorado muchísimo, porque caminó con el Señor, comió con el Señor, aprendió del Señor Jesús, miró al Señor Jesús en acción. Y en medio de la vida, hermanos, no será fácil. La vida no es color de rosas y habrá momentos en la vida donde querrás aislarte y quedarte totalmente solitario, donde querrás huir de todo, pero tú no puedes mantenerte en esa mentalidad como estilo de vida, de ser una persona que se aísla, que vive huyendo de los problemas, porque el aislamiento, el huir, simplemente generará en tu vida, en tu corazón, un sentimiento de mucha amargura. Es tiempo de buscar la convivencia, de que tú puedas involucrarte. Hermano, hermana, la obra de Dios nos une, la obra de Dios es la que nos junta, nos involucra, nos mantiene activos, nos mantiene trabajando. En el reino de los cielos nadie está de vacaciones. Tú y yo jamás vamos a estar de vacaciones. No puedes darte vacaciones espirituales. Y cada vez que tú y yo empezamos a huir del entorno, empezamos a huir de lo que Dios quiere para nuestra vida, de lo que Dios ha puesto para tu bien, para tu formación, para tu crecimiento, de una o de otra manera, estás huyendo de Dios. Y a veces simplemente nos llenamos la boca diciendo: no, es que me sacaron, es que me botaron. Pero a veces nuestras acciones negligentes, mediocres y descuidadas son las que nos sacan por sí mismos. Y es ahí cuando buscamos culpables, y es ahí cuando nos amargamos, y es ahí cuando muchas veces nos hemos encontrado en una situación de un llanto amargo. Hermanos míos, reconocer nuestros errores, eso es un acto de mucha valentía. El Señor nos conoce y Él nos ama y nos acepta tal cual somos, sí. Pero es importante que aprendamos a reconocer nuestros errores, cualquiera que sea, porque de los errores aprendemos y el mérito está en que tú y yo podamos levantarnos las veces que sean necesarias. Pero si tú te aíslas, si tú solo estás buscando culpables, si empiezas a querer huir, eso te va a volver una persona vulnerable, una persona débil, una persona herida. Aún en medio de errores, de equivocaciones, así como lo tuvo Pedro, los discípulos, las multitudes que seguían a Jesús, en medio de las crisis, en medio de desiertos, en medio de pruebas, de tormentas, aprende a caminar en medio de esa circunstancia, cualquiera que sea y cualquiera que tengas que enfrentarla. Sigue caminando, aun cuando parezca que el mundo se te viene encima, cuando parece que el camino se te pone más pesado, más cuesta arriba o más estrecho. No dejes de caminar. El Señor te conoce y está contigo. Dile al que tienes a la par: el Señor nos conoce y está contigo y conmigo, hermano. Nuestra actitud en la vida es una proyección de todo lo que está en nuestro interior. Y si Pedro estaba llorando amargamente, es porque su interior se amargó.
El interior de Pedro se destruyó, se fragmentó. Y toda nuestra vida es el resultado de todo lo que está en nuestro interior, de todo lo que hemos guardado, de todo lo que hemos callado, de todo lo que hemos almacenado, de sueños reprimidos, de palabras no dichas, de un te amo no dicho. Pero es tiempo de entender que el Señor nos conoce, que está con nosotros y que aún en medio de las equivocaciones hay que levantarse. El punto está de que Pedro se levantó, Judas no se levantó y terminó ahorcado. Aviva el fuego del amor por Dios, aviva ese primer amor, aviva esa pasión por la obra de Dios, aviva por ser perseverante. ¿Por qué vas a renunciar después de tanto tiempo que has caminado, después de tanto tiempo invertido, después de tanto recorrido? ¿Por qué vas a renunciar? Una pandemia no te va a detener, así como a Jesús nunca lo detuvo ni tormentas, ni mares, ni desiertos. ¿Por qué te va a detener si es el mismo Espíritu de Dios que está morando en ti y en mí en todo momento? Nadie dijo que iba a ser fácil este caminar. Nadie se esperaba una pandemia, nadie esperaba tantas crisis una tras de otra. Pero Dios mismo nos ha dado su respaldo y la fortaleza para que podamos vencer cualquier circunstancia por medio del amor. Pedro huyó, Judas huyó, todos huyeron. Era una noche de caos, una noche de alboroto, una noche para nunca olvidarla, como quizás de muchas de tus noches que se han quedado en el corazón de lágrimas inolvidables, de luchas de las cuales has callado, pero que el Señor sí las conoce. Pero no sacas nada huyendo del dolor, no sacas nada huyendo de eso, más bien aprende a crecer en medio del dolor. Llegarán momentos que sí, no sabremos cómo actuar, no sabremos qué hacer, pero recuerda que el Señor está contigo. Cálmate, no te desesperes, aguanta, sé valiente, persevera. ¿Por qué vas a renunciar ahora en el camino del Señor? ¿Por qué vas a decir no doy más? Aún en medio del dolor es cuando más responsables debemos ser. No busques eludir tus responsabilidades. No busques abandonar tus responsabilidades. Y siempre habrá un justificante y la gente dice, es que no me toman en cuenta. Hey, toma la iniciativa. Tú y yo somos siervos de Dios. No somos esas personas que deben estarles rogando para involucrarse en algo. Toma la iniciativa. El Señor te conoce. Él sabe cómo te sientes. Él sabe con qué luchas. Pero a pesar de cualquier cosa, sé responsable. Dile al que tienes a la par, seamos responsables. Sin esfuerzo, sin valentía, sin perseverancia, sin responsabilidad, hermanos, habrá unas consecuencias muy graves. No vamos a poder huir jamás de los procesos, porque todo proceso en la vida nos purifica, nos guarda, nos ayuda a crecer. Pero no te desenfoques, no te distraigas, no pienses que el Señor ya acabó su obra en nosotros. No pospongas las cosas que requieren atención inmediata. En esos momentos donde Jesús estaba siendo golpeado, acusado, juzgado, atacado, donde querían matarlo, donde estaban haciendo todo para verlo crucificado, era cuando más Jesucristo necesitaba. En los momentos más difíciles de un ministerio, de una iglesia, de una familia, en los momentos más difíciles es donde verdaderamente se ve los discípulos, donde verdaderamente se ve el amor, donde verdaderamente se ve quién es incondicional. Y en ese momento de Jesús no había nadie a su lado y era cuando más atención necesitaba el Señor. Las cosas que necesitaban atención, todos los cobardes huyeron y botaron la toalla y abandonaron a su maestro. Todos luchamos, pero eso no implica que te quedes paralizado. No dejes tareas pendientes en la vida. Por muchas tareas pendientes que quizá dijiste para mañana, para otro día, ya lo haré. Por esas tareas pendientes es que no has avanzado y no has caminado. Ya basta de no caminar, basta de estar paralizados. Las cosas que hay que hacer hoy hay que hacerlas. Y tú sabes cuáles son esas cosas. Hoy es el día para pedir perdón. Hoy es el día para ponerte a cuentas con Dios. Hoy es el día para empezar a amar. Hoy es el día para empezar a emprender, para empezar a trabajar, para involucrarse. Hoy es el día. Y hay cosas que tienes que hacer hoy que no puedes dejar para mañana. Sé diligente en todo lo que se te ha encomendado. No solo en lo que te conviene, no solo en lo que te propones, sino en todo. No puedes permitir que por los errores o la vida, que es dura, la vida real es difícil. No puedes permitir que la ansiedad tome el control de tu corazón.
Eso solo hará más grande la angustia, el dolor, la crisis y te mantendrá en un llanto amargo. Y la vida real es diferente. Es como a nuestros hijos, muchas veces como padres nosotros no nos gustaría que nadie les lastime, que nadie les haga daño, pero la vida real es diferente. Se enfrentarán a una vida laboral donde serán maltratados muchas veces por sus jefes, por sus compañeros. La vida real es diferente porque hay que enseñarles a nuestros hijos que llegará el día que se van a enamorar. Y como padres tendremos que pasar el proceso que quizá nuestros hijos terminen rotos del corazón por una decepción amorosa. La vida real es diferente, no es fácil, pero nuestra actitud, cualquiera que sea la circunstancia, debe siempre cambiar para bien. Y hay muchas actitudes negativas en nuestra vida que tristemente se han hecho actitudes normales y que no debe ser así. Eso tiene que cambiar hoy que estamos vivos. Y claro que se puede. Sí podemos cambiar. El Señor nos conoce. Él sabía nuestras metidas de pata. Él sabía nuestros errores. Él sabía todo lo que íbamos a hacer, con virtudes o sin virtudes, grandes o pequeñas, cualquiera que sea la circunstancia. El Señor te conoce, está contigo, ha puesto a tu disposición palabra, promesas, pero tienes que creerlo y seguir creciendo en medio de los procesos. Cuando decidimos hacer cambios, por más pequeñitos que sean, hermanos, puedes convertirte o podemos convertirnos en una catapulta que nos llevará de victoria en victoria y nos ayudarán a salir de la oscuridad que muchas veces tú mismo te metiste. Porque hay crisis que nosotros mismos las provocamos. Y cualquiera que sea esa circunstancia, crisis que Dios permitió, crisis que nosotros nos hemos metido, llamada desierto, pruebas, valle, tormenta, pruebas, lo que sea, cualquier circunstancia te hará crecer y hará que tu corazoncito, ese corazón que Dios lo creó, se vaya purificando y aprendas a amar sin condiciones. El aprender a amar no solo es una decisión, sino que también se va aprendiendo con los procesos de la vida, con el caminar, con el tiempo que va pasando y se va formando ese sentimiento de amor sin condiciones. Un pequeño cambio que puedas hacer este día, por muy pequeño que sea, amados hermanos, van a desencadenar una avalancha de bendiciones en tu favor. Siempre en Cristo habrá una oportunidad para empezar otra vez. Siempre va a haber esa oportunidad. Estamos vivos. Dios te ha dado un nuevo día de vida. El Señor cree en ti y en mí. Cada vez que tú y yo, cada mañana abrimos los ojos, es una nueva oportunidad. Cada día que se enciende en tu favor, en nuestro favor, amados hermanos, tiene que ser para ti un renacer diario. Tienes que volver a renacer, tienes que volver a empezar. Crisis, dificultades, problemas va a pasar, eso tiene siempre fecha de caducidad, pero cuando caduquen, que dé a luz a esa persona que pasó la crisis, que pasó el proceso, que pasó el momento difícil y que es una persona nueva, una persona que vale la pena conocer y compartir. No corras sin dirección. Pedro, Judas, los discípulos corrieron locamente sin dirección y eso al final provocará que termines ahorcado. Tus afanes, tus tropiezos no pueden detenerte. No pueden detenerte, pero no camines sin dirección. Esfuérzate, sigue adelante, el Señor nos conoce, el Señor está con nosotros. Y así como le dijo al Señor: hey Pedro, tú me vas a negar, tú me vas a fallar. Pero estas palabras de Jesús no eran para decirle: hey Pedro, ya ves, me fallaste, ahora sí, toma, ahora la... No. Pedro, ya sé que me vas a fallar. Y te lo estoy diciendo para que entiendas que yo voy a estar aún así contigo. Te conozco, Pedro. Y aún conociéndote he decidido invertir en ti, enseñarte, amarte y te amo tal cual eres, Pedro. Y lo que le estaba diciendo esa noche era: Pedro, lo que vas a pasar esta noche, lo que vamos a pasar, no va a ser para nada fácil. Solo esfuérzate y sé valiente, Pedro. Si hablamos de Pedros y de Judas, todos. Nadie puede decir en esta vida: no, es que yo no he sido un Judas. Todos hemos sido Judas y todos hemos sido Pedros. Y habrá gente a tu alrededor que te va a decepcionar, que te va a lastimar, así como tú también has decepcionado y has lastimado a mucha gente en muchas formas y en muchas veces. Pero la vida, hermanos, no se trata solo de ganar, ganar, ganar. También se trata de perder, también se trata de estos momentos difíciles. Va a haber batallas, momentos en la vida que las vamos a perder.
Pero tranquilo, el Señor te conoce y el Señor tiene todo bajo control. Pero al final, cualquiera que sea la circunstancia, todo va a ser o va a servir para que te impulse y que puedas caminar cada vez más lejos. Tú y yo dependemos de Dios. El Señor nos conoce, Él nos ama y Él está interesado en ti. Así tal cual soy, pastor. Sí, tal cual eres. Él está interesado en tu vida. Juan 15 del 16 en adelante dice: no me elegisteis vosotros a mí. Ponlo de otra forma y el Señor dice: no me elegiste tú a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, cambio de vida, un nuevo estilo de vida. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Dios te eligió, aún conociéndote. No solo hablo de tus aciertos, sino también de tus errores. Él te escogió. Y si Él te escogió y si Él te llamó, ¿por qué te vas a detener? ¿Por qué vas a dejar de caminar y de avanzar? Fuiste llamado con propósito. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te hice para mí, te aparté para mí, me perteneces. Conviértete en la mejor versión de tu vida, no en la peor versión de tu vida. Rompe con todo lo malo que te está haciendo daño de ti mismo. ¿Qué tal si por un momento dejas de pensar en ti y te conviertes en la luz para otros? Jesucristo, en esa noche difícil, sabía que lo iban a dejar. Y eso es lo que le dijo a Pedro: Pedro, tú me vas a negar. Tranquilo. Dejó de pensar en él mismo para hacer la luz en Pedro. ¿Y qué tal si esta noche te conviertes en esa luz para otros? Conviértete en el cambio en la vida de otros, sé esa luz. Y es de valientes tomar esa iniciativa y hacer cambios radicales para bien en nosotros mismos. Sigue caminando, de la mano de Dios todo se va a cumplir, todo va a estar bien. Y a veces decimos: ay Señor, pero ¿cómo lo voy a lograr? ¿Y cómo voy a salir de esta? Y no sé cómo lo voy a hacer. Bueno, cálmate, la respuesta ya va a aparecer. El Señor está contigo y conmigo. Hablábamos que los discípulos estaban en la barca y la barca se hundía porque la tormenta se vino y el Señor dormía. Pero solo piensa que estaban en la barca expertos pescadores. Y ellos sabían cómo afrontar esas tormentas. Y esa tormenta, esa crisis, no solo caía sobre los discípulos, también sobre Jesús. Y yo pienso que en ese momento todos se mojaban y la tormenta eran en alta mar fuertes estruendos, fuertes rayos, eran ruidos muy fuertes y muy tremendos. Pero en ese momento el agua también caía en el rostro de Jesús, la ropa de Jesús o las túnicas de Jesús también se mojaban como la de los discípulos. La barca se hundía y yo creo que Jesús también se mojó sus sandalias, se mojó los pies. Con tremendo ruido, claro que Jesús, cualquiera se hubiera hartado con sentir el agua en la cara, la lluvia en la cara, porque no es que la barca estaba cubierta, porque no era una barca de turismo. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Que aún en medio de la tormenta, crisis, como quieras llamarlo, el Señor también mete los pies en la barca. El Señor también se moja contigo. El Señor también pelea contigo, batalla contigo. Él te conoce y sabe que solo no puedes. Y por eso dice: yo te elegí, tú no me elegiste a mí. Y de la mano de Jesús muéstrale al mundo entero que eres luz y que no te has dado por vencido, pero de la forma correcta. No te enfrasques en la lástima, no te enfrasques en la venganza. Dios mismo va a poner en orden toda tu vida. Y así como tú requieres de una nueva oportunidad, pues los otros que están a tu alrededor también requieren de nuevas oportunidades. Pero no te desesperes. De parte del Señor vengo a decirte que Él te conoce, que Él sabe tus errores como tus virtudes, que Él siempre está contigo y que te ama mucho. El Señor te ama cuando fracasas, el Señor te ama cuando eres fuerte, el Señor te ama cuando eres débil, el Señor te ama cuando aciertas, así como también te ama cuando te sientes sucio o indigno. El Señor te ama, pero entiende que por sí solo huyendo, abandonando tus responsabilidades, no arreglas nada de tu vida. No vas a poder vencer hábitos ocultos solo. Por ti mismo no vas a poder cambiar tu carácter. Por ti mismo no puedes cambiar esos pensamientos sucios. Por ti mismo no vas a poder dejar esos vicios de lado.
Por ti mismo no vas a poder caminar. Necesitas dirección, necesitas caminar bajo un rumbo. Solo no puedes arreglar tu vida. No te des más vacaciones espirituales. No pienses que voy a regresar ya cuando todo está bien, que todo ya esté en santidad, aleluya. Estás en un grave error, porque mientras huyas, vas a ir de tropiezo en tropiezo y te quedarás llorando amargamente. ¿Sabes algo? Tú y yo necesitamos que Dios nos salve de nosotros mismos. Todos fallamos. Como pastor te voy a fallar un montón de veces. Como siervos vamos a fallar un montón de veces. Como padres vamos a fallar un montón de veces. Como hijos vamos a fallar un montón de veces. Como hermanos, como primos, de muchas formas vamos a fallar un montón de veces. Pero Dios no. Dios no te falla. Y Dios te quiere usar así tal cual eres. Te quiere usar porque Él te conoce. Tal cual eres, tal cual estás. Somos personas con muchas áreas fragmentadas, con muchas partes rotas a nivel pensamiento, emociones, sentimientos, reacciones o actitudes. Pero de la mano del Señor, por muy roto, quebrado que tú estés, todo va a obrar para bien y fomentará tu crecimiento. Y Dios te quiere usar tal cual eres. Dios te va a usar grandemente, así seas un amargado, una persona pelada del cable, así tengas lengua de víbora. El Señor te quiere usar porque te ama mucho. Pero es tiempo de que renuncies a la opción de la renuncia. Dios no te llamó a renunciar, Dios no te llamó a darte por vencido, Dios no te llamó a renunciar ahora. Dios nunca ha renunciado contigo. Aun cuando muchas veces hemos fallado, Él está con nosotros y Él es fiel. Él nunca se ha olvidado de ti ni de mí. O dime si en todo este tiempo, con pandemia o sin pandemia, con crisis o sin crisis, te ha dejado solo o sola. Sabes que Él te ama y no va a renunciar a ti hasta que se cumpla lo que te prometió hacer. Y no hablo que ya cumplió el propósito en tu vida y dice el Señor, renuncio, allá verás lo que haces. No, el día que se cumpla tu propósito, solo hasta ese momento irás a los brazos del Señor a cumplir otro propósito por la eternidad. Porque con Cristo los propósitos no solo son en la tierra, sino son en la eternidad también. Y todo lo que hemos estado viviendo en esta tierra, al final será solo una escuela para lo que tendrás que afrontar en toda la eternidad. Pero no puedes renunciar ante un Dios que te ama y que cree en ti. Él tiene tanta fe en ti, que por eso te ha dado un nuevo día de vida y nuevas oportunidades y nuevas misericordias. Él conoce de ti, de mí, cosas que tú desconoces. Y por eso se empeña en trabajar tanto en ti. Y a veces esos procesos serán dolorosos, difíciles, pero es hora de hacer los cambios respectivos. Y eso tienes que determinarte hoy, porque mañana ya puede ser muy tarde. Mañana ya puede acabarse todo. ¿Qué tal si esta noche marcamos la vida de los que nos rodean de una forma positiva para levantar y restaurar? No importa si te has equivocado, la gente siempre va a hablar de ti. La gente en tu delante muchas veces te sonreirá, pero a tus espaldas te acabará. Tranquilo, no importa si es la vida. Si aciertas o no aciertas, la gente siempre va a hablar. Si tú eres un siervo líder, si tú eres un pastor y en esta ocasión me estás escuchando, la gente siempre va a hablar. Tranquilo, esto es parte de la vida. Pero nunca olvides que el Señor siempre sigue invirtiendo en ti y no se ha dado por vencido, que Él te ama mucho y que de la mano de nuestro Señor Jesucristo, cualquier circunstancia, todo obra para bien, pero sigue y sigamos caminando. No te des por vencido y marquemos una diferencia. Esta es una gran oportunidad para empezar de nuevo, pero sigue caminando, corrigiendo y caminando, haciendo los cambios, pero siempre de la mano de Jesús, caminando. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas a mis hermanos, que los guardes, que siempre seas tú restaurando su vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre llegas a tiempo a nuestro corazón y a nuestra mente.
Hoy nos haces un llamado, Señor, a involucrarnos. Nos haces un llamado a que entendamos que estamos en las filas del ejército del reino de los cielos. Y nos haces entender que hoy más que nunca debemos trabajar de tu mano, Señor. Perdónanos si muchas veces hemos tratado de huir de los procesos, hemos tratado de huir de nuestras responsabilidades. Perdónanos si nos hemos alejado a llorar en amargura. Pero sabemos, Señor, que un cambio, por muy pequeño que sea hoy, podrá atraer grandes cosas para nuestra vida y nuestras generaciones. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque crees en nosotros. Gracias, Señor, porque tú siempre nos impulsas a seguir adelante y nos alientas, Señor, a ser personas más consistentes, más firmes. Perdónanos, Señor, si muchas veces no hemos tenido la actitud correcta para afrontar la vida, que no será fácil. Nunca prometiste que sería fácil. Porque somos personas con errores. Y sí, Señor, hay veces que decimos no doy más. O muchas veces te hemos prometido hacer los cambios respectivos y muchas veces ni bien hemos terminado de decirte que haremos los cambios y nos hemos equivocado una y otra vez. Y esa fragilidad, Señor, es la que hoy reconocemos delante de ti. Porque sí, sin ti no somos nada ni nadie, Señor. Tú eres nuestro alfarero, nosotros solo somos el barro. Pero sabemos que aún siendo barro de tus manos seremos una gran obra de arte para bendecir a mucha gente. Gracias, Señor, por enseñarnos que a pesar de cualquier circunstancia debemos caminar confiados de que tú estás con nosotros y eso bastará, Señor, para llevar siempre una sonrisa en el rostro. Gracias porque nos conoces y gracias porque trabajas en nosotros. Gracias por ser nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. Gracias por ser el capitán de nuestro barco. Gracias por ser el capitán de nuestra vida. Gracias por tomar el control, el timón de todo nuestro ser. Quizá para nosotros nuestro destino sea incierto, pero tú sabes que de tu mano siempre será extraordinario. Y te pido que bendigas a mis hermanos y que este momento los alientes a levantarse y a seguir adelante. Que todos podamos entender que a pesar de cualquier circunstancia no podemos detenernos, que no podemos dejar de avanzar y caminar, que huyendo no sacamos nada, Señor. Perdónanos si hemos dejado muchas tareas pendientes, pero gracias por enseñarnos a amar sin condiciones. Gracias por amarnos, Señor. Y sí, vamos a seguir caminando y vamos a echarle ganas, Señor, porque así nos has enseñado. Y cualquiera que sea la circunstancia, aquí estamos para ti, Señor. Y ese es el sentir que en esta noche junto a mis hermanos lo clamamos, Señor. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ánimo, mis hermanos. Tenemos mucho camino por recorrer. El Señor no se ha dado por vencido y el Señor sigue trabajando. Vamos de la mano del Señor a seguir caminando. Seamos esforzados y valientes. Mucho trabajo nos resta, mucho camino. Así que vamos a echarle ganas. No te vas a dar por vencido. Vamos a salir adelante. Vamos a poner la mejor actitud. Y vamos. Batallas se han perdido, pero esto no nos detiene. Vamos adelante por la victoria. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un resto del día muy bendecido, victorioso. Y de la mano del Señor Jesús, vamos de victoria en victoria. Que el Señor les bendiga. Bye, bye.